Seguro que ya te enteraste, pero en estos últimos días ocurrió el más grande apagón informático en la historia reciente, al menos que yo tenga memoria. Y ocurrieron cosas bastante raras, computadoras con pantallazo azul en aeropuertos, en hospitales, en bancos. Aquí hay unos ejemplos que no son imágenes necesariamente reales, pero bueno, para ilustrar. Hay este montaje de la esfera que queda en Las Vegas. Ya aparecieron los memes y aquí está pues un usuario de Linux burlándose de un usuario de Windows. En este video vamos a aprender qué fue lo que pasó. Vamos a tratar de entender por qué pasó y lo más importante, qué podemos aprender tú y yo para que esto no nos llegue a pasar jamás. Y vamos a analizar si realmente Microsoft tuvo un poquito de culpa o no. Bueno, en este video te quería traer la mejor información disponible, así que lo he ido parchando. Vamos aquí un parchito y tratando de mejorarlo poco a poco. Pero hay partes donde digo CrowdStrike, está incorrecto. En realidad es CrowdStrike. Esas partes ya no las pude parchar correctamente, así que por favor ignora ese error. Este video es un poco extenso. Si estás con poco tiempo puedes utilizar Shift y la tecla que tiene un mayor que. Y así puedes acelerar un poco el video. Recuerda que me puedes dejar un comentario. Este marcador ya no sirve bien. Bueno, puedes dejarme un like. Es un dedo malcriado. Puedes dejarme un likecito si el contenido te pareció útil o si te gustó. Todo tipo de interacción. Recuerda que me ayuda a mantener este canalcito vivo. Y así podemos seguir aprendiendo más cosas como estas interesantes juntos. ¿Qué sucede? Que la noche del jueves pasado a las 6 de la tarde comienzan a detectar algunas personas que trabajan en los departamentos de tecnología de las empresas que hay algunas computadoras que están presentando una pantalla azul de la muerte. La pantalla azul de la muerte tiene muchas formas y muchos colores. Es ampliamente conocida por las personas. Es muy probable que en algún punto de nuestra vida la hayamos experimentado. Y ocurre cuando el sistema operativo de Microsoft Windows encuentra un error del que no es capaz de recuperarse. Puedes ver por aquí que hay algunos tipos de pantallazo azul de la muerte. En resumidas cuentas, cuando tienes un problema de pantallazo azul de la muerte en tu computadora, es un error que no se puede recuperar normalmente o que requiere por lo menos un reinicio, y en el peor de los casos va a requerir que cambies algún componente de tu computadora o inclusive ni eso podría ayudarte. Entonces, como te decía, el jueves a las 6 a 7 de la noche, aquellos que trabajan en los departamentos de tecnología de algunas empresas comenzaron a ver estas pantallas en los ordenadores que ellos administraban en estas empresas. Conforme fueron pasando las horas, el error se volvió extenso. Computadoras en bancos, computadores en aeropuertos, sistemas de ticket del metro, de los autobuses y todo eso, comenzó a fallar y a no poder volver a arrancar. Y en medio del caos, las empresas tuvieron que recurrir a métodos de la vieja escuela. Mira este ejemplo en un aeropuerto de la India, donde las personas comenzaron a recibir boletos de avión escritos a mano. La mañana del viernes fue pasando y el problema se volvía cada vez peor porque más ordenadores comenzaron a dejar de estar en línea. Alrededor del mundo, algunas empresas tuvieron que cesar ya sus operaciones, cerrar, porque no era posible que ellos operen sin las computadoras funcionando. Y este fue un problema tan extenso, algunas personas hablan que fue entre el 50 y el 70% de algunos computadores de algunas empresas que estaban fallando. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Las computadoras que tienen Windows en un montón de empresas, en especial si las empresas son grandes o requieren de mucha seguridad, los departamentos de tecnología recurrían a un software de antivirus que se llama CrowdStrike. ¿Qué es CrowdStrike? CrowdStrike es un software de antivirus con funcionalidad en la nube que está monitoreando constantemente las computadoras para detectar si hay algún comportamiento raro, en especial cuando son grandes grupos de computadoras, y es por eso que las empresas lo requieren, porque les permite monitorear muchas computadoras para ver si hay comportamientos sospechosos, para evitar virus, para evitar ransomware. Los atacantes sofisticados hoy en día van más allá del malware para vulnerar las organizaciones y recurren cada vez a más exploits, ataques de día cero y métodos difíciles de detectar. Los creadores de CrowdStrike lanzan una actualización el día jueves y esa actualización contenía un pequeño error. Como este antivirus funciona a una capa tan baja en el sistema de Windows, es decir, está muy cerca del kernel o del núcleo del sistema, que es el que controla la vinculación entre el hardware y el software. Como existió un error en esta parte tan sensible del sistema operativo, pues eso resultó en un pantallazo azul de la muerte en los computadores luego de esta actualización. Este antivirus necesita monitorear muchos aspectos del sistema operativo y necesita privilegios más elevados. Entonces, el kernel es donde se comunica hardware y software. Entonces, ahí está metido el antivirus. Ese driver tenía un bug o un error. Ese pequeño error en el programa del antivirus resultaba en que al momento de encender el computador no logra encenderse y nos muestra la pantalla azul. Esta herramienta de ciberseguridad diseñada para evitar problemas en las empresas, en especial relacionados con pérdida de datos, hackeos y etcétera, pues este software es el que termina causando el fallo más extenso, posiblemente el apagón cibernético más grande de la historia. Pero sí cabe decir que acá en Latinoamérica nosotros no me parece que hayamos sido tan afectados, principalmente porque no es una costumbre tan grande
que las empresas de por acá inviertan en este tipo de software de ciberseguridad. Y eso, por supuesto, que es una mala costumbre que se da acá en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, de pronto algunas empresas se salvaron por no haberle puesto ese mismo antivirus. Y lo mismo pasa con macOS y Linux, que no están afectados, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ocurrió este problema en una empresa que vale millones de dólares en la bolsa de valores como CrowdStrike, que se supone que tiene profesionales muy capaces trabajando detrás de bambalinas? Aquí han hecho un meme donde un interno saca un M&M de esta figura y pues se viene abajo toda la cosa. Acá hay otra persona que dice, este es mi primer día en CrowdStrike. Hoy hice una pequeña actualización y me tomé la tarde libre. Y luego él mismo dice, fui despedido. Totalmente injusto. Y hay este chiste, ¿no?, que existe en el mundo de los programadores, que muchas personas dejan lanzando una actualización el viernes y se van. Luego el sábado comienzan a recibir llamadas de los jefes y tienen que regresar al trabajo para solucionar todos los incendios del servidor, las aplicaciones que no funcionan. Y pues es cierto, uno nunca debería dejar las actualizaciones para el día viernes, porque de ahí todo el mundo se va de vacaciones. O sea, lo que podemos discutir aquí es si fue una especie de negligencia quizá o si esto fue ocasionado por un imprevisto. ¿Qué es lo que realmente pasó detrás de bambalinas? Pues yo creo que son varias cosas. Probablemente esto tenga que ver con alguna especie de política dentro de la empresa de CrowdStrike. Quizá esta actualización que se pasó por alto con ese error no pasó los filtros necesarios o los filtros que deberían haber para probar si una actualización es realmente adecuada para ser lanzada. En especial cuando tienes un software que es tan extensamente usado. Quizá una falta de política o de rigurosidad. Yo no creo que sea un interno, sino más bien quizá alguna especie de política. Y bueno, para entender por qué ocurrió este problema necesitamos ir a la raíz, al núcleo del asunto. Los problemas más complicados de rastrear y de reparar suelen estar bien enterrados en cualquier sistema. Esto no es solo en las computadoras. Pueden estar enterrados en la raíz, pueden estar enterrados en el núcleo. Los sistemas como Windows utilizan un sistema de anillos. El anillo 0 se llama kernel, núcleo o kernel mode, y aquí es donde se ejecuta o funciona el sistema operativo. El anillo 1 es el usuario o user mode, y es ahí donde funcionan las aplicaciones. El anillo 0 o modo kernel es donde el sistema comunica el hardware o administra la memoria o planifica los hilos de procesamiento y todos los procesos centrales que necesita el sistema operativo, en este caso Windows, para que pueda funcionar. El código de las aplicaciones nunca corre en modo kernel y el código del kernel nunca corre en el modo usuario. El modo kernel tiene muchísimos más privilegios. Tiene acceso a direcciones de memoria, componentes de hardware y muchas cosas más, todo de forma directa. En cambio, el modo usuario solo puede ver los componentes, direcciones de memoria y etcétera que el kernel le permita ver. Es decir, que el kernel está en control constante del usuario. Si una aplicación necesita ejecutar algún código o servicio o componente que sea del kernel, no puede acceder directamente a él. Más bien, tiene que solicitar permiso al kernel. El kernel valida la solicitud y si la solicitud es correcta, el kernel mismo ejecuta el código solicitado aquí adentro y devuelve a la aplicación el resultado de esa ejecución. Por ejemplo, si la aplicación quiere abrir la cámara, pues la aplicación hace una solicitud del kernel, el kernel se encarga de configurar y preparar la cámara y luego le devuelve el feed de video o los fotogramas del rostro de la persona que está frente a la cámara a la aplicación para que la pueda mostrar. Por eso es importante que tú y yo entendamos esta diferencia. Cuando el código de una aplicación que corre en modo usuario falla, solo esta aplicación falla y el resto de las aplicaciones y el sistema operativo siguen funcionando. Pero cuando falla un código que está en el núcleo o que falla en modo kernel, el sistema completo falla. El modo kernel está diseñado para fallar cuando tiene que fallar. De hecho, el modo kernel es capaz de detectar cuando hay un error en algún código. Por ejemplo, imagina que hay un driver. Pongámoslo por aquí. Un driver o componente del kernel que tiene un error donde intenta leer una dirección de la memoria que no existe. Digamos que la dirección de memoria está aquí, fuera donde no existe. El kernel es capaz de detectar esto y en vez de ejecutar este código que tiene un error y que falla, es capaz de mostrar una pantalla de error. Porque la alternativa de dejar funcionando el código que tiene errores podría resultar peor. Ahora imagínate este escenario. El kernel te deja seguir ejecutando el sistema con el código fallido corriendo. El problema es que ahora tu memoria podría estar corriendo
corrupta. Y si intentas trabajar y guardar tus archivos, por ejemplo un archivo de Word, posiblemente hagas más daño y arruines tu trabajo. También es posible que ese código que corrompió el sistema vuelva vulnerables a las demás aplicaciones que están funcionando en el mismo sistema y que se vuelvan inestables o que lean y escriban lugares donde no deberían en la memoria o en el disco duro. Y eso eleva el riesgo de vulnerabilidades de seguridad y corrupción en tus archivos. Por eso la pantalla azul de la muerte es una alternativa más segura. Tenemos que aprender a apreciarla, a tenerle un poquito de cariño porque nos está salvando de cosas aún peores. Y no es única en Windows, existe también en Linux, en macOS y bueno, casi cualquier sistema tiene una pantalla azul. A veces no es color azul, a veces es negra, a veces es rosada. Pero bueno, pocas cosas corren en el modo kernel, principalmente es el sistema operativo, o sea Windows en este caso, y los drivers. Los drivers, por cierto, son programas que habilitan la comunicación entre el sistema operativo y ciertos componentes de hardware como una pantalla, una cámara. Y es ahí donde CrowdStrike con su sensor Falcon fueron el origen de este problema del que estamos hablando ahorita. CrowdStrike Falcon no es un antivirus normal. No solo chequeaba los archivos de la computadora en búsqueda de virus, como por ejemplo lo hace Malwarebytes, Kaspersky, Norton, No32, los antivirus que todos conocemos, sino que este es un sistema de monitoreo de comportamiento. O sea, revisa constantemente las aplicaciones que están funcionando en la computadora. Recuerda que las aplicaciones están por acá, en el espacio del usuario. CrowdStrike Falcon está constantemente revisando las aplicaciones, los archivos que están funcionando y buscando comportamientos indebidos en ellos, para así detectar fallos de seguridad, malware, ransomware y cualquier suceso indebido o malicioso que esté ocurriendo en la computadora. Y para que CrowdStrike pueda monitorear lo que están haciendo las demás aplicaciones, tiene que funcionar en un espacio privilegiado del sistema, o sea, en el kernel. Entonces CrowdStrike programó este antivirus, bueno, ellos le llaman sensor o monitor ellos, y lo programaron como si fuera un dispositivo más por medio de un driver. Para el kernel, CrowdStrike Falcon es como un dispositivo, como cualquier otro, como una pantalla, como un mouse, sino que a pesar de no existir físicamente conectado a la computadora, el código del driver de CrowdStrike Falcon funciona dentro del modo kernel, como todos los drivers funcionan. Y este truquito le permite al antivirus tener acceso privilegiado en modo kernel para así poder monitorear todo el sistema de forma completa. Qué sabio que era el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Código que se ejecuta a nivel del kernel puede provocar la caída del sistema si ocurre algún error. Y los ingenieros de CrowdStrike y Microsoft lo saben. Microsoft inclusive tiene una certificación que se llama WHQL que valida que un driver ha sido brutalmente probado y que no te va a joder la computadora. Pero, ¿qué pasa si eres CrowdStrike y te gusta vivir un poco al límite, pero más que nada quieres darle las últimas actualizaciones a tus usuarios? La certificación de WHQL toma días a semanas. O sea, si CrowdStrike necesitaba actualizar su driver monitor, tenía que esperar ese tiempo entre cada actualización. Pero ¿qué pasa si CrowdStrike tiene que ser proactivo y necesita parchar alguna vulnerabilidad urgente que ha sido encontrada en Windows y para eso necesita actualizar su driver monitor inmediatamente? Imagina que hackers rusos, norcoreanos o bueno, de donde sea, ya conocen esa vulnerabilidad y están a horas de aprovecharse de hackear un montón de computadoras que tienen Windows. Entonces CrowdStrike no podía esperar, por eso lo que hizo CrowdStrike fue crear un driver. Este driver lee una lista de archivos de definiciones. Estas serán definiciones que se descargan del internet progresivamente y complementan la funcionalidad del monitor. Así pueden rápidamente reaccionar a nuevas amenazas, agregando simplemente una nueva definición al driver sin tener que pasar la certificación WHQL del driver. Y es aquí donde podemos ya ver el problema. El driver de CrowdStrike puede ejecutar estos archivos de definición que pueden tener cualquier código dentro. Código que para bien o para mal estará corriendo dentro del modo kernel. Y recuerda que un error, por más pequeño que sea, en modo kernel, el sistema completo se caerá. CrowdStrike se arriesgaba a ejecutar código que se actualizaba rápidamente, que finalmente resultó en el gran pantallazo azul del 2024. La hipótesis que se maneja en este momento es que un archivo de definiciones defectuoso, .sys, en vez de contener definiciones o alguna actualización dentro, contenía ceros, o que estaba corrupto de alguna forma. Cuando CrowdStrike estaba trabajando en esta actualización, ellos compilan un archivo que se llama C-0000
0291 y luego tiene un asterisco porque parte del nombre es un patrón que se genera seguramente de forma automática. .sys. Ese driver está localizado en esta carpeta en System32 drivers/CloudStrike. Y eso es lo que provocó la gran falla del sistema, un archivo de actualización que estaba corrupto o mal descargado. Y eso significa que el driver, que es el software de CrowdStrike que lee estos archivos de definiciones y los carga, no es lo suficientemente resiliente o resistente, porque debería haber incluido algún sistema de verificación o de validación de estas actualizaciones que sea suficientemente robusto y que en este caso ha fallado. ¿Por qué es que el archivo de definiciones contenía ceros o estaba corrupto? Pues hasta este momento no se sabe a ciencia cierta, pero también estos errores pueden llegar a ocurrir de forma aleatoria por problemas en los compiladores, inclusive por tormentas solares. He escuchado que existe la posibilidad de que hayan pequeños cambios en la memoria mientras se está compilando, por ejemplo, un componente crítico como es un driver. Así funciona el mundo de resolver problemas informáticos, o sea, se comienza por entender los primeros hallazgos, se lanzan hipótesis o posibilidades y toma algún tiempo llegar a la verdad. Por eso también las noticias que se lanzaron en los primeros días contienen explicaciones incorrectas o fallidas de lo que pasó. Pero para ti y para mí que de verdad queremos aprender, es importante que nos tomemos un poco más de tiempo evaluando varias opiniones y sin saltar a ningún tipo de conclusión prematura. Aprendamos de lo que no hizo bien CrowdStrike y tomémonos nuestro tiempo para actualizar nuestro cerebro con la mejor información posible. Información libre de bugs que no requiera ser parchada, ¿no? Corregir un error como este puede parecer sencillo ahorita que te lo explique, que basta simplemente con eliminar un archivo de la carpeta de Windows, de la carpeta de drivers de Windows. Ahora el problema es que los departamentos de tecnología de las empresas a veces tienen cientos de computadoras, quién sabe, miles de computadoras. Ese es obviamente un problema porque el departamento tendría que ir quizá computadora por computadora, o si tienen alguna solución automática, pues igual tendrían que demorarse mucho tiempo tratando de rectificar tantas computadoras. Pero ahora imagínate, ¿qué pasa si es que ese centro de datos lleno de computadoras de Windows está en una mina o está en la Antártida quizá o en el Polo Norte? Ahí es donde verdaderamente se complica. ¿Qué pasa si un banco está con la mitad de sus computadores con pantallazo azul y requiere movimientos urgentes de dinero? Imagínate el problema por el que están pasando los departamentos de tecnología en este momento, considerando que cada segundo que pasa posiblemente se pierden millones. Salir adelante de este problema puede que tome algunos días. O sea, es algo que no se va a poder corregir de la noche a la mañana. La gente sigue hablando de esto, se siguen publicando fotografías de las computadoras con pantallazo azul en los trabajos hasta ahora. Todo eso por un error de puntero nulo en un archivo que pesa 4 kilobytes. O sea, el archivo .sys pesa apenas 4 kilobytes y mira el tremendo problema a nivel mundial que acaba de provocar. Pero eso es porque es un archivo que está en un lugar crítico, en un lugar importante, en un lugar del sistema operativo que no debería ser tocado sin tener cuidado. ¿Qué es otra cosa que ocurre a menudo? Hay departamentos de tecnología en algunas empresas que se enfocan en actualizar constantemente sus aparatos y sus computadores. Es algo que a mí me encanta hacer, por ejemplo, a mi celular Android me gusta todo el tiempo estarle instalando actualizaciones y que se mantenga tan reciente como sea posible. El problema es que en un entorno donde tú tienes muchas computadoras y depende una empresa grande o donde hay mucho dinero que se pueda perder, actualizar constantemente estos sistemas provoca más pérdidas que ganancias. Al menos en mi experiencia te ocasiona más problemas de los que te ayuda a resolver. Una de las cosas cruciales que deberíamos hacer es lanzar estas actualizaciones, pero solo a equipos que no necesiten estar críticamente funcionando de forma perfecta. O, por ejemplo, si nosotros estamos al mando de una gran red de computadoras, lanzar las actualizaciones solo a un grupo pequeñito de esa gran red para así poderlas evaluar. Y tiene que ser un grupo de computadoras que no sea crítico, que estén funcionando perfectamente. Es de verdad crucial que validemos las actualizaciones. No siempre se lo hace, ¿no? Porque muchas veces nos confiamos, pero estas son las cosas que pueden llegar a pasar. Interrumpo unos segunditos el video para contarte que estoy trabajando en otros proyectos para el canal, como un video donde hablamos acerca de cómo lanzar actualizaciones un día viernes sin destruir el mundo, que es un video que se trata acerca del tipo de lanzamientos que puedes realizar cuando estás a cargo de aplicaciones o de actualizaciones en empresas. Hay varios tipos de despliegues, algunos que te permiten mantener el servicio de las aplicaciones o de las características funcionando
contenido y si se llega a encontrar algún problema, pues se revierte. Una guía definitiva de prompting, uno donde exploramos el System Prompt de Claude. Algunas cosas súper interesantes, algunos jailbreaks. Mira, este botoncito de suscribir inclusive lo estuve trabajando en Claude para explorar las funcionalidades de crear animaciones. Pero bueno, lo único que te pido es que te suscribas al canal si quieres ver contenido como ese y aprender conmigo. Vamos a estar explorando toda esta maravilla de tecnología y bueno, muchas tecnologías más que tienen que ver con el software, la creación de aplicaciones y negocios con estas tecnologías emergentes. Bueno, no interrumpo más el video, vámonos de regreso. Fíjate en este video de este tweet, aquí está cómo se repara este problema, ¿no? Como te decía, es algo que se debería hacer computador por computador o se debería desarrollar una solución que automatice ese proceso, pero igual es algo muy complicado cuando tienes una red de computadoras. Lo que te tocaría hacer es ir a las opciones avanzadas de arranque, entrar en Troubleshoot, luego reiniciar la computadora en modo seguro. Ahí está presionando 6 para ir a modo seguro. Y cuando estés en modo seguro, modo seguro, pues cargas el sistema operativo Windows, pero sin un montón de componentes adicionales. Como ya puedes arrancar el sistema, te vas a esta ruta, Windows, System32 Drivers, CrowdStrike, y ahí dentro tienes que borrar el archivo defectuoso y luego reiniciar el sistema operativo. Y eso resuelve el problema. Pero ya te puedes imaginar, hay computadoras que quizá ni siquiera tengan pantalla, computadoras a las que tienes que acceder por alguna especie de puerto, o computadoras que están en una mina. Y aquí mira lo que dice Lawrence. ¿Qué pasa con las organizaciones que tienen 10,000 computadoras o inclusive más? Ahí recomienda a Tim Shady que digas, no, que estás enfermo ese día, que no puedes ir, cuando eres tú el encargado de tecnología. Aquí hay otra solución, dice reinicia la computadora en modo seguro, luego abre un command prompt con una credencial de administrador y luego ejecutas el comando sconfig agent start disabled. Hay algunas formas de resolverlo, ¿no? Como podemos ver, pero todas requieren acceso a la computadora. Esta es una mejor solución, dice aquí Tim. Esta es una especie de disculpa que publicó el jefazo de CrowdStrike, o sea, el CEO. Pero como es común cuando hay una metida de pata grande, las personas puedo entenderlo, ¿no? Pero las personas prefieren como que alejarse un poco de la culpa, como que no asumir la culpa. CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto detectado en una única actualización de contenido para hosts de Windows. Los hosts de Mac y Linux no están afectados, no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema se ha identificado, aislado y se ha implementado una solución. Pero, o sea, ¿qué solución? Porque a él no le va a tocar ir a cada una de las computadoras que están afectadas a arreglarlas. Remitimos a los clientes al portal de soporte para obtener las últimas actualizaciones y... bueno, pero fíjate que aquí esta persona, Lulu Cheng, hace un comentario que me pareció muy chévere, porque un desastre como este también puede ser una oportunidad para que tú como jefe de empresa des la cara. Y aquí dice, mira, nunca pierdas una oportunidad para construir la confianza, para ganarte la confianza de las personas. Debió haber escrito algo como esto, mira. Lulu Cheng le hace esta breve reescritura. Estoy devastado por ver la magnitud de la interrupción del servicio de hoy y trabajaré personalmente en ello con nuestro equipo hasta que esté completamente solucionado para cada usuario. Pero quería tomarme un momento para venir aquí y decirles que lo siento. La gente de todo el mundo confía en nosotros e incidentes como este no pueden suceder. Esto se produjo por un error que en última instancia es mi responsabilidad. Esto es lo que sabemos. Y ahí una breve sinopsis de lo que salió mal y cómo no fue un ciberataque, etc. Todo nuestro equipo trabajará todo el día, toda la noche, todo el fin de semana y el tiempo que sea necesario para resolver esto y asegurarse de que no vuelva a suceder. Compartiremos actualizaciones con la mayor frecuencia posible. Responderemos lo más rápido posible gracias a todos los que nos han alertado sobre la interrupción del servicio y nuevamente acepten mis más sinceras disculpas. Pronto habrá más información. Es verdad, es verdad. Eso hubiera sido la mejor forma de lidiar con este problema, pero pues claro, admitir que hubo una metida de pata, así no sea realmente tu culpa, o sea, así no sea directamente tu culpa que tú te equivocaste y arruinaste el código del software. Entiendo que eso podría doler en el ego para que alguien acepte la culpa, pero eso habría sido lo adecuado y como lo dice aquí nuestro panita Brian, nunca pierdas la oportunidad de generar confianza. Importantísima lección que nos podemos llevar de esto a la casita. Y otra cosa que quiero comentar es si realmente tiene algo de culpa aquí Microsoft.
Para mí sí, para mí Microsoft tenía la responsabilidad de inventarse o de incluir en Windows un sistema que evite que cosas como estas pasen. O sea, si un driver no está funcionando adecuadamente, ¿por qué tiene el sistema operativo que morir? O sea, no hace sentido para mí. ¿Por qué tiene que el sistema operativo dejar de funcionar por completo? ¿Por qué no simplemente poner, como en JavaScript, que pones try, catch? Y cuando tienes un error simplemente te bota una excepción, pero te deja seguir utilizando o seguir corriendo el programa. ¿Por qué no hacer lo mismo en Windows? Bueno, posiblemente hayan razones técnicas o buenas razones para hacerlo, pero en este caso imagínate que hubiera habido algún sistema que evite ya en última instancia, cuando todo salió mal, cuando se programó mal, cuando se desplegó mal la actualización, que en última instancia permita que esta actualización no arruine el 50, 80% a 70% de las computadoras de ciertas empresas, hubiera sido valiosísimo. ¿Por qué Microsoft no lo implementa? Bueno, pues fíjate que resulta que sí hay una razón técnica. ¿Por qué Windows no puede ser más resistente a fallos en su núcleo, en sus drivers? Resulta que en realidad tiene Windows algunos mecanismos que evitan que errores como estos pasen. Por ejemplo, está la opción de cargar Windows con la última configuración buena conocida, que quizá la has visto a veces luego de un pantallazo azul. Windows te presenta esta pantalla donde tienes opciones para entrar al modo seguro y otras cosas, pero también tienes una opción que te permite cargar la última configuración buena conocida, y es en esta configuración donde no se van a cargar los drivers que te hayan ocasionado problemas. Todos los drivers y componentes que permitieron que el sistema se cargue la última vez de forma correcta. En el caso de este problema con CrowdStrike, después del pantallazo azul hubiera salido esta pantallita y se hubiera corrido esta última configuración buena conocida. El problema es que estos condenados de CrowdStrike marcaron al driver como Boot Start Driver. ¿Qué es eso? Es un controlador de arranque. Este es un tipo de driver que debe mantenerse activo para que el sistema operativo de Windows arranque. Y de hecho el arranque de este driver va a ocurrir antes que otros componentes de Windows. Y ya te puedes imaginar que eso vuelve a un problema en estos drivers como algo que muy fácilmente va a dejar el sistema sin poder funcionar. Pero pongámonos a pensar como si fuéramos CrowdStrike por un segundito. No quisiéramos que los usuarios de Windows utilicen la computadora sin tener la protección del antivirus desde el arranque de la computadora. O sea, imagínate también si tienes un atacante, pues no quieres que se ejecuten cosas antes de tu antivirus que podrían, por ejemplo, invalidar el antivirus, sino que quieres que el antivirus esté protegiendo la computadora desde el momento más temprano posible. Pero, pues lamentablemente cuando este antivirus falló, nos encontramos con la situación en la que estamos incapaces de utilizar la computadora y perdemos el acceso a los mecanismos que tiene integrados Windows para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué Windows es un sistema operativo tan complejo por dentro, tan desorganizado? Tiene tantas fallas de seguridad, y en gran parte es porque las empresas dependen de componentes que están dentro de Windows que son ya viejitos y dependen de esos componentes. Entonces Microsoft no tiene la flexibilidad de innovar tan rápido este sistema operativo, no tienen la posibilidad de quitarle tantas cosas que realmente la mayoría de nosotros no usamos. Ese es el gran problema con Windows en este momento, y más bien, en vez de quitarle las tonterías que potencialmente provocan estos errores, ellos se están dedicando ahorita a lanzar cosas de inteligencia artificial con Copilot, a meterle publicidad. Hay programas dentro del sistema operativo que te vienen cuando lo instalas que posiblemente sean promociones pagadas, publicidad pagada, que no le sirven al usuario. Cuando tú arrancas Windows te está ocupando, si no me equivoco, 2 GB de memoria RAM solo arrancándolo sin instalarle nada. Cuando la misma computadora, cuando tienes Linux, un Linux no tan liviano como por ejemplo Fedora, por ejemplo, vas a estar ocupando 800 MB de memoria RAM. Entonces Windows se ha convertido en esta vaca gorda que las personas prefieren por costumbre. Bueno, preferimos por costumbre y también porque los programas le dan soporte a Windows casi siempre. O sea, está en todas partes Windows. Y tenemos esta relación tóxica con que no podemos dejar de usar esa pendejada porque todo el mundo le da soporte. Si quieres jugar un juego, Windows. Quieres hacer inteligencia artificial con los buenos drivers de Nvidia, te toca Windows. Espero que con el tiempo eso cambie. O sea, Linux es una alternativa tan superior, y si más personas se dedicaran a estudiar Linux, a trabajar en Linux, a adaptarlo a Linux, a las necesidades de todos, sería un mundo mejor, un mundo más abierto con mejor software. Linux es conocido por ser complicado de usar, ¿no? Hay cosas que tú cambias en los ajustes y a veces se rompen. Y esa es la gran debilidad de Linux. Le falta estabilidad, le falta también un poco de facilidad de uso para los usuarios. Hasta que no demos esos pasos, hemos de seguir esclavos de utilizar Windows todavía, y con computadoras que se calientan un poquito más, con dinero que se pierde. A pesar de que hay muchas cosas que no me gustan en Windows, en este caso el verdadero culpable desde mi punto de vista parece ser una cosa que se llama condición de carrera. ¿Qué es una condición de carrera?
Bueno, pues es una competencia por el tiempo y por ganar alguna ventaja. Es una situación en la que dos o más jugadores compiten por ser los primeros en lograr un objetivo y el resultado depende crucialmente de quién llegue primero. Hackers están intentando descubrir y explotar vulnerabilidades en las computadoras todo el tiempo. Las empresas de seguridad como CrowdStrike trabajan para detectar y parchar estas vulnerabilidades. El que actúa primero de estos dos obtiene una ventaja crítica cuando aparece una nueva vulnerabilidad. Si CrowdStrike esperara para hacer pruebas exhaustivas en sus drivers o en su software, los hackers podrían aprovechar ese tiempo y explotar las vulnerabilidades. Y en cambio, si CrowdStrike lanza actualizaciones muy rápido, puede proteger contra nuevas amenazas más rápido, quizá adelantárseles a estos hackers, pero corre el riesgo de causar problemas en los sistemas de los usuarios si es que hay algún error en sus actualizaciones. En una condición de carrera se prioriza cualquier ventaja, casi siempre a costa de fijarnos en los pequeños detalles que son a veces los más importantes. El tiempo o la brevedad de las acciones de CrowdStrike versus los hackers puede determinar si los sistemas de computadoras en un montón de empresas alrededor del mundo son comprometidos o si permanecen seguros. Entonces CrowdStrike quiere proporcionar actualizaciones rápidamente sin pasar por el proceso de certificación de Microsoft, el WHQL. Y es posible que también esté haciéndolo sin suficientes pruebas internas a su software, intentando tomar la ventaja antes de que los hackers aprovechen esas nuevas vulnerabilidades. En este caso, CrowdStrike pudo lanzar esa actualización rápidamente, quizá para ganarle a los hackers, pero eso los volvió vulnerables a cometer errores que hicieron más daño que bien a todo el mundo. Esta chica, mira lo que he hecho en Twitter. Me pareció genial. Hizo unos stickers, ¿no? Unas pegatinas que dicen Global IT Outage Survivor. Sobreviviente del corte global de tecnología 2024. Y lo puso en su tienda de Etsy y lo comenzó a vender. Y mire, se le está vendiendo bastante bien. A $2.49. Esta chica le logró sacar lo más chévere a la desgracia, ¿no? Lo convirtió en una oportunidad. Eso para mí es el aprendizaje más bonito que podemos sacar de esto. Es que toda desgracia puede traer una oportunidad escondida por ahí. Es cuestión de que tengamos los ojos bien abiertos a esas oportunidades. Así que bueno, déjame un comentario. Cuéntame si te pasó a ti, quizá en tu empresa. Como te decía, aquí en Latinoamérica esto no fue tan común, pero sí nos deja unas lecciones súper interesantes de aprender. Déjate aquícito en los comentarios para leer tu experiencia y a ver si podemos comentarlo en un siguiente video. Te agradezco mucho por haber visto Te agradezco mucho por haber visto este video. Mi nombre es Miguel y nos vemos en el próximo video. Es decir, video.